a repetir, iglesia. Lo que tú estás viendo no es lo que Dios ve. A lo largo de nuestro mensaje vas a ir entendiendo de qué se trata. Vamos a estar en Números capítulos 13 y 14. Y si tú has venido con la intención de recibir una palabra de parte de Dios y has decidido traer un lapicero, un cuaderno, no te quedes sin abrirlo y sin anotar, porque hay una palabra del cielo directamente para ti en esta mañana. Y te quiero hablar acerca del tiempo o la historia de los 2 espías cuando los israelitas estaban o iban en busca de Canaán, la tierra prometida. Y en este lapso de tiempo o en esa trayectoria, en ese recorrido que los israelitas tuvieron, muchas veces se afligieron, se sintieron miedo, sintieron terror, se sintieron estancados. Cuando estaban en ese lapso de tiempo recorriendo Egipto en busca de esa tierra prometida, fueron muchas las cosas que los hicieron a ellos paralizar, porque muchas circunstancias difíciles atravesaron en ese tiempo, en esa parte de la historia de su vida. Pero hubo algo muy tremendo, y es que al final ellos siempre se rebelaban contra Dios. Dios les mostró que era su proveedor, Dios les daba el maná, Dios les sustentaba, Dios los guardaba, Dios los libraba de una cosa y de la otra. Pero siempre al final ellos, cuando se sentían en dificultad, retrocedían y lo que hacían era rebelarse contra Dios. Y en ese tiempo aún no existían ni jueces ni reyes. Era tan poderoso que el mismo Dios era el que gobernaba sobre la nación, el que hablaba al pueblo, el que dirigía al pueblo. Y en ese entonces usaba a Moisés para que Moisés le hablara a todo ese pueblo que estaba ahí, para que le diera las instrucciones cuando él quería hacer algo. Y una de las cosas que le dijo a Moisés, nuestro Dios en ese entonces, es, y vamos a verlo por favor aquellos que quieren o que usan la Biblia, la electrónica, la física, Números capítulo 13, versículos 1 y 2. Y dice: y Jehová habló a Moisés diciendo: envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y mira las instrucciones que le estaba dando nuestro Dios a Moisés. Él le da una instrucción, y a su vez Moisés debe dar esas instrucciones al pueblo. Debe escoger, todos sabemos que eran 12 tribus que surgieron de Jacob, y de esas 12 tribus debía escoger uno por cada una de esas tribus, ¿verdad? Pero no podía escoger a cualquiera, él debía escoger príncipes. Esos príncipes no solamente se caracterizaban por ser gente honorable, gente respetuosa y con mucha influencia dentro del pueblo de Dios. Entonces, iglesia, eran 12 tribus, por lo tanto tenía que enviar 12 hombres para que esos hombres trajeran el informe de cómo era o cómo estaba la tierra de Canaán, para ellos poder llegar a esa tierra y poseerla. Ese era el trabajo de ellos, ir e informarse para ver cómo estaba esa tierra. Y con los 2 espías ocurrió algo especial y que nos identifica a nosotros con ellos. Especial y no tan bueno, porque dice que por lo general nosotros no vemos las cosas como son. Vemos las cosas como somos. Iglesia, te voy a repetir esto. Nosotros no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Y esto es tremendo, porque sin duda cuando se observa algo, lo interpretamos desde nuestra experiencia personal. A eso me estoy refiriendo. Es decir, que cuando se observa o se vive algo, la persona que lo interpreta la realidad proyectando lo que es. Y yo te voy a mostrar un ejemplo físico para que me puedas entender mejor en cuanto a lo que te estoy diciendo. Aquí nosotros observamos un vaso que contiene agua, ¿cierto? ¿Cuántos ven que es un vaso que contiene agua? Amén, ¿cierto? Y yo voy a hacer una pregunta. ¿Cómo vemos el vaso? ¿Medio lleno
o medio vacío? Vamos por este lado. ¿Cómo está a voz de tres? ¿Cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? 1, 2, 3. Por acá. ¿Cómo ves el vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Bueno, seguramente algunos hablan entre dientes porque están como en duda. ¿Será lleno o será vacío? Algunos no se atrevieron y estoy segura que más de uno dijo, ¿será medio lleno o será medio vacío? Ahí los que fueron firmes, y los felicito, dijeron medio lleno. Se atrevieron. Se atrevieron. Pero ¿sabes algo, iglesia? ¿Sabes algo especial? Una misma situación, es decir, lo que está en este vaso, una misma situación es interpretada de forma distinta por las personas. O sea que en este momento algunos pudieron haber visto el vaso medio lleno, pero otros quizás lo vieron medio vacío, pero no se atrevieron a decirlo. Pero en el fondo dirían, ¿será medio lleno? O sea, yo ayer le hice la pregunta a mi hijo y él se quedó y ¿qué? Yo le dije, hijo, ¿cómo ves este vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Y él no lo dijo enseguida, él se quedó pensándola. Y por eso sé que más de uno de ustedes la estuvo pensando, si estaba medio lleno o medio vacío. Y así como usted, iglesia, y yo percibimos, así como percibe el mundo, será lo que se proyecte y atraiga. En el mundo, en la vida, hay momentos de crisis y esas crisis desnudan nuestro interior. Las crisis muestran quiénes somos nosotros, de qué estamos hechos, si realmente tenemos la confianza puesta en Dios o tenemos la confianza puesta en nuestra humanidad. Y eso me recuerda hace poco que tuve una intervención quirúrgica de la cual solo tengo 2 meses de recuperación, me mandaron 3. Y cuando, pues todo el mundo cuando va a una cirugía se pone nervioso, ¿sí o no? Todo el mundo dice, wow. Y otros se comienzan a decir, la clínica esa que cogiste, ojo con ella, entre esos mi ginecóloga. Otros te dicen, eso es peligroso, se revientan los puntos, esto y aquí. Te comienzan a dar una cantidad de información a tu mente. Y yo recuerdo que en ese tiempo, porque durante todo este año nuestro pastor Juan Carlos ha venido hablando de lo poderoso que es el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben que el nombre de Jesús es poderoso? Y entonces yo me agarré de esa palabra. Yo soy cristiana de 19 años, pero yo tenía miedo. Yo dije, uy, Dios mío. Y para rematar en la cirugía, me citaron a las 3 de la tarde y en esa para estar ahí en el tema de control, de entrada y eso, eran las 3 de la tarde, 3 días sin comer nada y eran ya 6, 7 de la noche y ni siquiera me habían atendido. Nadie me atendía, y había un mosquero en esa clínica que yo dije, uy, qué mosquero tan feo, eso no me mueve, no me muestra nada. Bueno, me asusté y comencé a orar y le escribí a una amiga porque le doy gloria a Dios porque todos mis amigos estaban muy pendientes de mí. Y una de ellas, yo le dije, no, imagínate, estoy en un lugar donde, en una clínica, Dios mío, donde hay una cantidad de moscas. Tú te puedes imaginar el resto. O sea, eso me tenía llena de temor. Y mi amiga, en el nombre de Dios me habló, en el nombre de Jesús me habló y me dijo, no te preocupes, que te van a dar la mejor habitación, en el mejor lugar, con las mejores condiciones, como la hija del Rey de Reyes que tú eres. Y yo tomé esa palabra porque a mí cuando me hablan de que Dios te dice, yo la agarro de una. Yo no espero nada ni me pongo a dudar. Y comencé a creer que me iba a ir bien. Cuando estaba ya en la camilla, otra vez volvió el temor. Ustedes saben, somos seres humanos. Bueno, les termino la historia. Me dieron efectivamente una super habitación con el super televisor en las mejores condiciones. Y yo dije, sí, Señor, la palabra se cumplió. Después de eso ya pasó la cirugía, fui la última, se imaginan el temor. Y cuando yo estaba en la camilla, me prendí de la camilla y yo solo me acordaba de lo que el pastor nos enseñaba. En el nombre de Jesús estaré bien. En el nombre de Jesús todo va a estar bien. En el nombre de Jesús, yo no les puedo decir cuántas veces cité que en el nombre de Jesús me iba a ir bien, porque yo creo que hasta me terminé ya con
con lo que le colocan a uno, la droga, y se me olvidó de tanto repetirlo. Para cortarles la historia, al final, una compañera que le hicieron la misma cirugía, un día antes estaba muriendo, con vómitos, con una cosa, con la otra, y para la gloria de Dios, yo estaba excelente. Yo estuve bien, a los 2 días estaba bien, a los 3 días estaba bien, y todo el mundo como preocupado por mí. Y yo decía, pero yo estoy bien. Y hasta la luz de hoy, hasta el sol de hoy, he estado excelente. Porque cuando nosotros depositamos las cosas en Dios, cuando nosotros miramos las cosas como las ve Dios, es cuando nosotros vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos creen eso? Entonces, un buen ejemplo de esto fue la misión de esos 12 espías a la tierra de Canaán. Allí se nos muestra cómo opera y lo poderoso que es la manera en que nos percibimos y percibimos la realidad. Al mismo tiempo, Dios nos enseña a poder entender nuestra identidad y cómo proyectarla. En cuanto a la identidad, yo creo que hoy no tengo mucho que decir porque ya aquí Dios, a través de nuestro pastor, lo ha dicho todo. Nosotros somos victoriosos en Cristo y nuestra posición es en lugares celestiales junto con Cristo. A partir de ahí, como reyes y sacerdotes, estamos reinando juntamente con Él. Entonces nuestra posición siempre es de victoria. ¿Cuántos saben eso? Entonces no se nos puede olvidar nunca cuál es nuestra posición, porque el hecho de saber y determinar cuál es nuestra posición es donde vamos a ver nuestros resultados. Pero Israel se encontraba en la frontera. Vamos a volver al tiempo de los 2 espías. Ya Israel estaba a punto de coronar, así como decimos nosotros a lo costeñol, a punto de coronar su tierra prometida. Estaban en toda la frontera. Solo estaban esperando el informe que traían esos 12 espías. Una pregunta que me hago yo y que de pronto les hago a ustedes es, ¿será que Dios necesitaba enviar a alguien para saber cómo estaba esa tierra, si era fértil o infértil, si era productiva, si había gente fuerte o débil? ¿Será que Dios necesitaba eso? ¿Cierto que no? ¿Por qué será? La palabra de Dios dice en 2 libro de Crónicas 16:9 que los ojos de Jehová contemplan toda la humanidad. Toda la humanidad, dice la palabra de Dios, absolutamente toda la humanidad. Y ¿sabes algo, iglesia? Dios no necesitaba que alguien dijera la condición en la que estaba en ese lugar, porque uno de sus atributos es la omnipresencia. Esto quiere decir que Dios está en todo lugar. Dios está en este momento, en este lugar, y los ojos de Jehová están sobre ti y sobre mí. Y Él está viendo quienes están pendientes de lo que yo estoy hablando, porque no estoy hablando Dios, está hablando Dios a través de mí. Y Él está viendo si algunos están ocupados en el teléfono mandando mensajes, o si algunos vienen en busca de una palabra y dicen, esa palabra que viene ahora es para mí. O si algunos están mirando cómo está vestido el otro, yo no sé, pero Dios lo está viendo absolutamente todo. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nadie. Es más, te voy a tirar la última. Así te escondas, así tú le huyas a Dios, donde tú vayas, Él te va a encontrar. ¿Cuántos quieren ser encontrados por Dios? Gloria a Dios. Entonces, iglesia, Dios sabe, escúchame, Dios sabe que hay mucha gente que se encuentra en este lugar, que viene con una necesidad de una palabra que cambie la circunstancia por la que ha estado trabajando, por la que ha estado pasando durante mucho tiempo. Pero Dios también sabe que en este lugar, en esta hora, se necesita una palabra para alguien que cambie el corazón de su pareja, de su esposo, de su esposa. Así también Él sabe que hay alguien en este lugar que anhela desesperadamente una palabra que ministre el corazón de su hija o de su hijo, que lo cambie y que lo transforme, porque a través de una palabra muchas cosas pueden suceder. Pero también hay gente, y lo sabe Dios, que viene en busca de una palabra que abra una puerta que hace mucho, pero mucho tiempo ha estado cerrada. Y déjame decirte que nuestro Dios es experto en abrir puertas. ¿Cuántos saben eso? También sabemos, si ese aleluya y ese gloria a Dios es para Dios, dáselo fuerte con un aplauso.
Y Él sabe que en este lugar hay mucha gente que viene cansada, atribulada, aburrida de vivir la misma situación 10, 15, 20 años. Dios no es que se le haya olvidado nada de eso. Dios no desconoce tu situación. Él sabe que hay gente en este lugar que viene necesitando nuevas fuerzas. Hay gente en este lugar que viene necesitando economía restaurada. Y todo eso lo sabe Dios. Él sabe que viene gente a este lugar que necesita que lo motiven a seguir creyendo. ¿Sabes, iglesia? Y por eso yo vengo a decirte en esta mañana, de parte de Dios, con certeza te lo digo. El Señor te dice en esta mañana, iglesia, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Soy tu Dios que te esfuerzo. ¿Cuántos saben eso? Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? El Señor no se ha olvidado de ti, iglesia. Él se ha escuchado cada una de tus oraciones. Es que a veces creemos que Dios es sordo o que Dios es mudo, que Dios no habla, que Dios no escucha. Pero déjame decirte, iglesia, que tú eres la niña de sus ojos. ¿Sabes qué significa la niña de tus ojos? Que eres especial tesoro para Él. Que te cuida como algo especial. Que no deja que nada ni nadie te destruya. Que aunque la aflicción llegue a tu vida, Él siempre va delante de ti. Y que Él siempre te va a dar la victoria. Así que esta es la mañana de victoria para ti, iglesia. Vamos a darle un aplauso al Rey de Reyes y Señores, señores. Y en esta mañana Dios está depositando nuevas fuerzas en cada uno de los que han venido cansados. Y sabes algo, iglesia, acercarse a Dios un poco más. Acercarse a Dios un poco más cada día. Buscar un momento de intimidad con Dios, un a solas con Dios, un encuentro con Dios. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido esa experiencia donde solo estés tú y Dios, donde solo esté Dios y tú, donde nadie te interrumpa, donde puedas llegar delante de Él y hablarle y contarle por lo que estás atravesando. Sabes, ese es el momento donde se manifiesta Dios con todo su poder y su gloria en tu vida. Él está esperando que derrames tu corazón, como una vez lo hizo Ana. ¿Recuerdan la historia de Ana y Penina? Ella no tenía un hijo y la otra mujer de su esposo sí tenía hijo y se burlaba de ella. Pero ella no se quejaba delante del esposo y delante de la gente. Ella lo que hacía era que se presentaba delante de Dios todos los días. Se presentaba y rogaba porque ella quería un milagro de parte de Dios. Y a su tiempo, iglesia, ella cosechó su milagro. Porque pudo tener su hijo entre sus brazos, al cual consagró a Dios desde pequeño. Por lo tanto, nuestro deber ser es todos los días ir delante de la presencia de Dios y derramar nuestro corazón. A veces lo que hacemos es quejarnos y quejarnos por la situación, por la circunstancia. No me va bien, siempre lo mismo, mi hijo no cambia, mi esposo no cambia, siempre la misma economía, porque esto así, porque esto así. Y entramos en un tiempo de quejabanza. Pero ¿qué tal si mejor cambiamos por alabanza? Señor, yo te doy honra, yo te doy gloria, Señor, para el que cree todo es posible. Yo voy a ver cosas sobrenaturales, Señor, tú abrirás caminos donde no lo hay. Hay que cambiar. Hay que cambiar nuestra queja por nuestra alabanza. Porque en medio de la adoración y de la alabanza, Dios hace milagros. ¿Cuántos creen eso? No te importe si la voz no es buena. O si solo eres capaz de cantar en el baño. Cántale a Dios. Él no va por tu voz, Él va por tu corazón. ¿Cuántos saben eso? Entonces, iglesias, si algo falta en tu casa, si algo falta en tu hogar, si algo falta en tu vida, si has estado cansado, no sé qué ha pasado, si de pronto es incomprensión, si de pronto es falta de amor, si de pronto es temor a la enfermedad, porque muchas veces no estamos enfermos, pero estamos llenos de temor. Si de pronto es temor a la soledad, de pronto no te gusta envejecer, si de pronto quieres una economía mejor o quieres viajar, yo no sé qué estás pidiéndole tú a Dios, pero este es el tiempo de ver la gloria de Dios buscando su presencia. Hoy el Señor en esta mañana lo que quiere brindar al pueblo de Dios es un refrigerio, un bálsamo de paz para cada uno de nosotros, un bálsamo de paz que nos dé nuevas fuerzas. La palabra de Dios dice que Él da
esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cuántos creen eso? Entonces la palabra de Dios también dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna, y que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Y sabe qué es lo tremendo de este versículo? Que Él dice siempre, siempre tendrán nuevas fuerzas, levantarán águilas como las águilas, caminarán y no se fatigarán. Dios es poderoso y no estamos solos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuántos saben eso? Y continuando con el tema de los 2 espías, envió Moisés a esos 2 espías tal y como Dios le había ordenado. En el versículo 17 del capítulo 13 de Números, Él le da todas las instrucciones a esos espías, a esos príncipes que iba a enviar. Pero vamos a leer el versículo 17 de Números 13. Números 13, 17. Dice, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra cómo es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o son plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Y esforzaos y tomad el fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Era tremenda la misión que tenían los 2 espías. Tenían que recorrer toda la tierra de Canaán, verificar cómo estaba, qué tan fructífera era, y regresar al pueblo de Israel con ese informe. En el capítulo 25 de ese mismo En el versículo 25 de ese mismo capítulo del 13 dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Wow, no se demoraron ni un día, ni una semana, se demoraron 40 días. Y créeme que en 40 días muchas cosas pueden pasar. Mucha gente te puede desanimar, puedes ver cosas buenas, puedes ver cosas malas, puede pasar de todo porque son 40 días, más de un mes. Y una vez que los espías regresan a dar el informe a Moisés y a toda la congregación de lo que ellos observaban, ojo, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Ahí todo iba bien. Iban dando un informe positivo, claro está. Aquí tienen un primer error, y es que ellos confundieron. Ellos dicen, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste. Ahí se les olvidó que los había enviado Dios, no Moisés ni el pueblo de Israel. Entonces ya comenzaron mal por ahí, porque aunque parecía un informe positivo, ya ellos lo estaban convirtiendo en negativo, porque se olvidaron quién había dado la orden de ir a reconocer la tierra de Canaán. Pero en el versículo 28 viene lo más poderoso todavía. Dice que más el pueblo, ellos están hablando, más el pueblo que habitaba aquella tierra es fuerte, y las ciudades son muy grandes y son fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Cuando ellos dijeron los hijos de Anac son gigantes, o sea, se asustaron porque ahí estaban los hijos de Anac. Era una generación gigante, poderosa. Y entonces dijeron, Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo y todo ese poco de feos, todos ellos habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Wow, ellos vieron que comenzaron bien, pero al final se asustaron al ver tanto gigante y comenzaron a sentirse débiles. Y así fueron dando el informe, pero de los 12 espías, 10 estaban dando ese informe, porque habían 2 que tenían un informe diferente. Que ese informe del que les voy a hablar es lo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida. De esa manera tenemos que reaccionar ante las adversidades en la vida. Entonces ellos se asustaron porque vieron gigantes, porque vieron que todos los feos, como les dije ahorita, tenían rodeada la tierra de Canaán.
Entonces ellos dijeron, si nos metemos por aquí, nos sacaban. Si nos metemos por acá, nos sacaban. Si nos metemos por acá, nos sacaban. Entonces le dijeron al pueblo de Israel, ni se les ocurra ir a poseer esa tierra, porque ahí lo que hay es gigante. Y ya estamos, mejor dicho, ya perdimos. Ni se les ocurra, ni se les ocurra. Me acordé de la frase de momento, Yapper. Yapper, porque yo creo que todo el mundo ha escuchado la frase Yapper. Ya perdimos. Se perdió todo, no hay nada que hacer. Ese era su informe. En pocas palabras, ni lo intenten porque no lo vamos a lograr. Y qué tremendo reporte el de estos espías. 10 de ellos no daban ninguna esperanza. Prácticamente se dieron por derrotados sin siquiera ir y caminar y entrar. Y lo que están diciendo al pueblo es que aunque la tierra sea muy fructífera, aunque sea buena, no pueden, no tienen las armas suficientes, no tienen la seguridad para entrar y poseerla porque van a perder. Entonces son los gigantes los que atemorizaron, ¿verdad? Y para rematar, todos tienen rodeado esa tierra, esos gigantes. Pero en el versículo 30 del capítulo 13 del libro de Números viene lo poderoso de la gente que tiene confianza en Dios. Viene Caleb y hace una intervención poderosa y les dice, cállense. Silencio. Los mandan a callar a esos 10 espías. O sea, ¿qué están haciendo? Están llenando de temor al pueblo. Ahí no dice exactamente qué palabras, pero yo me imagino todo esto. Oye, porque cuando hay bastantes personas, es mentira que con una persona, con una sola palabra se calla a la gente. Aquí forman la algarabía y yo digo, cállense, y es difícil. Toca pararse firme y decir, ¡ay, silencio, cállense! Porque con una sola palabra tú no callas a tanta gente. Yo me imagino el desespero de Caleb en ese momento. Oye, pero cállense, pero quédense quietos, pero cálmense. Oye, espere que van a asustar a la gente antes de tiempo. Ya yo me imagino esa escena así como cuando nosotros nos reunimos, ¿verdad? Y todos hablan al mismo tiempo y todos quieren opinar y todos mandan y yo y tú. Bueno, algo así. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Entonces para Caleb fue muy molesto eso y lo que dijo fue subamos, miren esto, subamos y tomemos posesión de esa tierra porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué le estaba diciendo Caleb y qué te dice Dios hoy en esta mañana? Más poderoso es Dios que el que está en el mundo. ¿Cuántos creen eso? Esa era la palabra de Caleb para el pueblo. Oye, pero ¿por qué tanta palabra? O sea, ¿acaso se les olvidó quién realmente nos ha enviado a esta misión? Oye, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el que está con nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Esa es la actitud de nosotros que nosotros debemos tener ante las circunstancias. Callar, apagar las voces que se quieren elevar para hacernos retroceder ante las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces él invitó al pueblo de Dios a escuchar otra versión diferente. Los 10 espías vieron solo, oiga esto, iglesia, los 10 espías vieron solo lo que sus ojos físicos veían. Pero Josué y Caleb, que eran los otros 2 espías, que ellos veían lo que Dios estaba mostrando. Que Dios es un Dios que se mueve con propósito. Que Dios no deja caído para siempre al justo. Que las promesas de Dios son sí y son amén. De esa manera trabajaba Caleb y Josué. Creyendo y depositando la esperanza en Dios. ¿Verdad? Entonces nosotros debemos siempre ver las cosas como Dios las ve. Era cuestión de que ellos vieran las cosas a la manera de Dios, no como ellos las veían, no como otras personas las veían, a la manera de Dios, sino como ellos veían la cosa. Entonces, ¿cómo debemos ver las cosas? Desde nuestra posición de victoriosos, nuestra posición de hijos de Dios. Y si de pronto tú quieres saber quién eres en Cristo, cuál es tu posición, porque se habla mucho de eso, yo te invito para que leas el libro de Efesios a partir del capítulo 1, donde Dios nos muestra cuál es nuestra identidad con Él y donde Dios nos muestra el valor que tenemos delante de Dios. Nosotros somos llamados en ese libro, el Señor nos exalta como hijos suyos, nos exalta como redimidos, nos llama
que nosotros somos aceptos en el amado, nos llama que nosotros somos perdonados, nos dice que nosotros somos herederos con Cristo, nos dice que somos sellados con su Espíritu. Oye, ¿qué más le podemos pedir a Dios si Él lo ha dado todo por nosotros? En ese libro, en Efesios, tú vas a encontrar que tú tienes un gran valor para Dios. Dile al que tienes a tu lado, tú tienes un gran valor para Dios. Tú no tienes cualquier valor, tú tienes un valor incalculable para Dios. Entonces, si tú quieres conocer mucho más, léelo. Te aseguro que no vas a salir igual. Hace un tiempo me vi una película de una chica que sufría mucho porque era abandonada por su papá. Era una chica atleta, pues sí, vivía en un entorno cristiano, su abuela la crió y se sentía triste, decepcionada y con deseos de morir. Hasta que un día su maestra le enseñó ese libro. Le dijo, mira, si tú quieres, te voy a invitar para que te leas el libro de Efesios. Esa niña se leyó el libro de Efesios y comenzó a sacar uno a uno cada descripción de lo que Dios pensaba que ella era. Donde decía, eres victoriosa, donde decía, eres redimida, tus pecados son perdonados, eres amada, eres hija de Dios, eres sellada con tu Espíritu y todas las bendiciones que Dios tiene. La chica, después de querer morir, salió súper restaurada y salió bendecida. Su vida a partir de ahí cambió, y no solo cambió su vida, sino que después de un tiempo su papá que la había abandonado apareció y ella tuvo la fortaleza para perdonar a ese papá que la había abandonado y llegó y su vida, y aunque el papá falleció luego porque estaba enfermo, sin embargo ella pudo conocer a su papá y pudo perdonar a su papá por lo que lo hizo. Entonces nosotros, iglesia, nosotros tenemos todo en Cristo, somos completos en Él. ¿Cuántos saben eso? Cuando leía la historia de los espías, donde ellos dijeron, a la tierra que tú nos llevaste, ¿verdad? Le decían a Moisés, yo me acordaba, porque este es un llamado, cuando a ti te dan una orden en tu vida espiritual, cuando un líder, cuando un pastor te dice algo, te da una recomendación, es un llamado de parte de Dios. Y recordaba en el pasado, no sé, 19 años atrás, cuando inició mi vida cristiana, donde estaba en mis primeros pininos con el Señor. Yo tenía en mi casa, en Fundación, un grupo de oración, así como los rebosas en casa hoy en día. Y tenía una líder que tenía un poco más de tiempo que yo de ser cristiana. Nosotros orábamos, mejor dicho, invitábamos al vecindario, se llenaba la casa, orábamos a los enfermos sanaban, había testimonio, era poderoso. Ya se pueden imaginar uno en su primer amor y orando por aquel. Y yo era de esos que tú dices, si la mosca se muere y yo le digo que resucitará, algo así. O sea, tú sentías que tenías todo el poder, y así pasa cuando estamos en el primer amor, que nunca debe pasar de nuestras vidas. Y en ese tiempo alguien enfermó, familiar de una persona que iba a mi grupo de oración, al grupo de oración en mi casa, y esa persona, nosotros fuimos a la casa de familiar porque el joven estaba hospitalizado. Oramos por él, declaramos la palabra de sanidad. Fue poderoso lo que hicimos y todo el mundo, amén, y su familia, todos pensábamos que el chico se iba a sanar, pero resulta que el chico al día siguiente nos enteramos que falleció. Mi amiga, mi líder y yo nos asustamos. Dijimos, por esa calle no paso más. A esa calle yo no invito más. Uy, qué pena, qué vergüenza. Miren nuestra reacción. Cómo el enemigo te intimida para hacerte dudar del poder de Dios, ¿verdad? Y nosotros quedamos frustradas porque no se había levantado la persona por la cual habíamos orado. Y en este punto, iglesia, yo quiero resaltar algo bien especial. Y es que nuestra escuela o centro de entrenamiento CEPCO, una institución que tenemos aquí, ¿cuántos le dan gloria a Dios por eso? Los que hemos estudiado en esta escuela, en CEPCO, sabemos que nuestro llamado es a orar, nuestro llamado es a interceder. Oye, si la gente se sana o no se sana, eso no es asunto tuyo ni mío. Tu deber y mi deber es orar, interceder, porque solo Dios sabe cuál propósito tiene con cada persona. ¿Cuántos saben eso? Entonces nuestro llamado es a interceder. No, porque es que yo grité a mi hijo ayer. Yo mejor no voy a orar a fulano de tal porque es que yo estoy en pecado.
que lance la primera piedra en este lugar aquel que no haya pecado o no cometa errores, porque ya los pecados fueron perdonados. Todos nosotros siempre cometemos fallas, errores, siempre la estamos embarrando, pero eso no te exhibe de coger a una persona que está enfermo y declarar la palabra sobre ella, porque tú no estás haciendo nada, es Dios el que va a hacer. ¿Cuántos saben eso? No eres tú, ese es el error. Es que yo pequé ayer, yo no voy a orar por ello. No, mentira, tú solamente lanzas la palabra, porque tú eres el pecador, tú te arreglas con Dios. Pero el enfermo necesita de alguien que ore por él, porque Dios es un Dios de milagros. ¿Cuánto creen eso? Entonces muchos se centran en eso, pero es que yo oro y la gente no se sana. Pero es que si así vas a caminar con Dios, es difícil que vayas a ver resultados. Entonces, si se salva o no, si sana o no, pues, iglesia, si se salva o no, nosotros solamente tenemos que hacer las cosas, acceder al llamado que Dios nos dio a cada uno de nosotros, al llamado de interceder, al llamado de orar por las personas. La palabra de Dios dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces se necesita, iglesia, con urgencia, se necesita con urgencia creyentes que vayan delante de Dios y oren por las personas, que vayan delante de Dios y alcancen misericordia y compasión para los que son pecadores, para los enfermos, para los abatidos, para los heridos. Se necesita gente valiente que vaya y lo haga. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Y yo quiero leerles, hay una historia que no es la primera vez que de pronto les hablo de esa historia, me gusta mucho. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo, ¿me la puedes colocar ahí? Génesis 18, 23. Génesis 18, 23, por favor. Esta historia es una historia que me enseña cuál es nuestro llamado y de pronto también tiene algo que ver con lo que hicieron los dos espías. Dice: y se acercó a Abraham y dijo, antes los pongo en contexto. Había una orden de destrucción sobre Sodoma y Gomorra, porque esa tierra estaba llena de abundante pecado, de sobreabundante pecado. Pero como Dios tenía una comunión íntima con Abraham, antes de hacerlo, Él le comunicó a Abraham lo que iba a hacer. Pero en esa tierra de Sodoma y Gomorra estaba Lot, que era su sobrino, el sobrino de Abraham. Y dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Miren lo que pregunta Abraham. Vamos a seguir, son varios versículos. Se acercó a Abraham y dice: quizás haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Aquí había una conversación de Abraham con Dios. Miren esto: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad, ¿destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Siguiente: lejos de ti el hacer mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Siguiente: entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Qué bonito, ¿verdad? Sigamos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, o sea, como quien dice, ahora que estamos un poquito en confianza, Señor, aunque soy polvo y ceniza, o sea, no soy nada, Señor, pero escúchame. Sigamos. Quizás faltarán de 50 justos 5, pero destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Mire dónde va la cosa. Y el Abraham seguía insistiendo, y mire cómo va la cosa. Quizás faltarán de 50 justos 5. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallar allí 45. Sigamos. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallarán allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Sigamos.
Y dijo, no se enoje ahora mi señor, como quien dice, Señor, ya me estoy pasando con tanta rogadera. No se enoje ahora mi señor. Si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré, dice el Señor, si hallare allí 30. Está hablando de los justos, digamos. Ya estamos terminando. Y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor. O sea, ahora que ya estoy en total y absoluta confianza, Señor, quizás se hallarán allí 20. Y el Señor tan lindo le dice, no la destruiré. Respondió, por amor a los 20. Oiga, ese Abraham es teso. Abraham es teso y dele y dele y dele. Y mire por dónde va la cosa. Y dijo, vamos, sigamos. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor. Mire qué descarado, como ya sabía que estaba muy intenso. No se enoje ahora mi Señor. El anterior. Bueno, y dijo, he aquí ahora he emprendido el hablar a mi Señor. Bueno, sí, el siguiente. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. Y el Señor dice, no la destruiré por amor a los 10. Mire qué ejemplo de intercesión poderoso hay ahí, donde Abraham lo que hace es interceder por la tierra de Sodoma y Gomorra. Mi pregunta es, ¿será que nosotros tenemos esa intensidad de oración ante el Señor hasta que veamos que la gloria de Dios se derrama en nuestras vidas? ¿Será que nosotros somos así de intensos como era la viuda con el juez injusto? ¿Se acuerdan? Que ella iba donde el juez injusto oraba, rogaba al juez injusto, hazme el milagro. Al día siguiente iba donde el juez injusto, hazme el milagro. En última, después de muchas veces de verla ahí rogando, el juez injusto le dijo, por cuanto me eres molesta, te voy a conceder lo que quieres. Por cuanto ya me tienes cansada, te voy a conceder lo que tienes. Hasta ese punto nosotros tenemos que ser cansones con el Señor. Hasta que tú no veas la respuesta de Dios, no te quedes callado. Hasta que tú no veas que Dios te dice no, sigue orando, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. ¿Cuántos creen eso? Dios es un Dios que cumple sus promesas. Nosotros tenemos que orar, tenemos que interceder, tenemos que reconocer que nuestro llamado no es de hombre, que nuestro llamado es de Dios. Cuando entendemos que nuestro llamado es de Dios, nos volvemos intercesores, nos volvemos servidores eficientes, nos volvemos gente que no se queja, que camina conforme al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Y hay unos errores que no podemos cometer, iglesia, en medio de una dificultad. Uno de ellos es ver el problema antes que a Dios. Mira, el problema que tú hayas atravesado o estés atravesando puede ser el problema más grande de este mundo, pero nunca va a ser más grande que Dios. ¿Cuántos creen eso? Nunca el problema que estés atravesando va a ser más grande que Dios. Y si nosotros nos enfocamos en el problema, créeme que vamos a quedar derrotados. Pero si nosotros nos enfocamos en el Dios que cumple las promesas, créeme que vamos a salir victoriosos. Porque Dios es fiel. ¿Cuántos saben eso? Entonces, un segundo error es medir el resultado con base a nuestro concepto personal, o sea, por lo que yo estoy pensando. ¿Sabes algo, iglesia? Tú y yo no somos lo que nosotros creemos o el mundo dice de nosotros. Tú eres lo que Dios dice que eres y tú puedes hacer lo que Dios dice que puedes hacer. ¿Cuántos creen eso? No nos medimos por el mundo ni por las circunstancias, nos medimos por el poder de Dios. Y otro ejemplo es escuchar las voces negativas que te hablan. En el mundo siempre nos van a hablar las tres voces, ya sabemos de eso. La voz de nuestro interior, la voz del enemigo y la voz de Dios. Y tenemos que aprender a reconocer la voz de Dios porque a veces se parece a nuestro interior. Pero la voz de Dios tiene algo particular. Cuando Dios te habla, te estremeces. Cuando Dios te habla, algo sucede. Cuando Dios te habla, las cosas cambian. Cuando Dios te habla, cambias de situación, de circunstancia, vas a otro nivel. Cuando Dios te habla, tú puedes estar hablando y la gente va a reconocer que algo especial ha ocurrido en ti. Porque Dios ha hecho algo en tu vida. O sea, cuando la voz de Dios habla, las cosas son diferentes. Cuando tu voz habla, quizás las cosas pueden seguir siendo las mismas, ¿verdad? Entonces es mejor escuchar la voz de Dios, aprender a discernir cuál es la voz de Dios. ¿Y sabes algo? ¿Cómo reconozco o cómo aprendo a reconocer la voz de Dios?
No vas a aprender a reconocer la voz de Dios si no te sumerges en la presencia de Dios. Si no buscas ese lugar secreto, ese tiempo a solas con Dios. En esos momentos es cuando escuchas la voz de Dios. Sí, la puedes escuchar en cualquier lado. No podemos hacer esto una doctrina. Pero hay un lugar especial donde Dios te va a hablar y es en ese a solas con Él. En esos lugares donde tú decides entregarle el tiempo tuyo a Dios, solo a Dios. Entonces, Iglesia, quiero enseñarte rápidamente unos principios para ver las cosas como Dios las ve. Dígale al que tiene a su lado, ve las cosas como Dios las ve. Lo primero es, usa tu fe. Todos tenemos una medida de fe, ya eso lo sabemos. Y hay que ejercitarla. Es una fe que tenemos que estar constantemente ejercitándola. Nosotros tenemos que declarar todos los días, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. El justo por su fe vivirá. Señor, tu palabra dice, decirle a tu justo que le irá bien. Cada palabra, cada promesa que Dios coloca en tu mente y en tu corazón, háblala, confiésala, declárala. Porque eso es lo que va a hacer ejercitar tu fe. Eso es lo que va a hacer que tu fe no mengue, sino que cada día vaya en crecimiento como la luz de la aurora. Entonces, Iglesia, el primer principio es usa tu fe. Así como los dos espías lo hicieron, ellos creyeron que el llamado había sido por Dios, no por Moisés ni por ningún otro. Por eso ellos se enfocaron en lo que Dios había dicho. Segundo, acércate a un Caleb. ¿Cuántos Caleb hay aquí? ¿Sabes cuáles son esos Caleb? Aquella gente que te lleva a otro nivel, aquella gente que te acompaña, aquella gente que te apoya, aquella gente que te motiva, aquella gente que no te lleva a sitios donde sabe que tú te vas a perder de las cosas de Dios, que no te invita a cosas del mundo, sino que te invita a conocer más a Dios todos los días. El que te dice vamos a reunirnos, el que te dice vamos a orar, el que te dice niña cálmate, o joven no te preocupes porque Dios está contigo, aquel que te da una palabra de aliento. Ese son los Caleb que nosotros necesitamos. Amigos que realmente sean fieles con Dios. Amigos que tengan confianza en Dios. Porque esos amigos esos Caleb son los que te van a ayudar para que tu fe no mengue. ¿Cuántos dicen amén? Un tercer principio es quita los pero. No sé si se acuerdan que en el capítulo 13, cuando ellos estaban dando el informe a todo el pueblo y a Moisés, ellos dijeron, más la gente que habita ahí son grandes, son fuertes. Ese más, si lo cambiamos por un pero no. O sea, sí, la tierra es fructífera y todo, pero no, porque ahí hay gigantes, pero no, porque hay gente fuerte, pero no, porque están regados por todo. O sea, ese pero, ¿qué hace? Que nos paraliza. El pero lo que hace es echarnos hacia atrás. Un pero lo que hace es ponernos a dudar del poder de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿crees o no crees? Y miren, algo bien poderoso, ya casi para terminar, faltan solo 2 o 3. También vamos a leer en el versículo 33, si me lo colocas por favor en el plasma, capítulo 13, versículo 33, porque aquí hay algo bien tremendo que el Señor nos quiere enseñar, algo bien poderoso de lo cual podemos aprender algo. También vimos allí gigantes. Bueno, aquí están ellos dando su informe. También vimos allí gigantes, hijos de Anac. Ya les dije que eran los fuertes, los gigantes. Raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer. Miren esto. Éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Y dice, y así les parecíamos a ellos. Oye, mi pregunta, ¿por qué son tan atrevidos de decir y así les parecíamos a ellos? ¿Acaso estaban metidos en el corazón de esa gente? O sea, ellos estaban dando por seguro, por sentado, que para la gente que estaba en la tierra de Canaán, ellas eran como unas langostas. O sea, por favor, eso es como cuando alguien te dice, no cojas por ahí porque es que mira, ahí te va a pasar esto y te van a atracar y en esa calle atracan y no sé qué y no sé cuándo. Bueno, sí, hay que ser prudentes, pero no han visto que ha pasado nada, solamente porque lo escucharon o porque se lo imaginaron. A lo que voy con esto realmente, porque me salió un poco, es que ellos no estaban viendo las cosas como Dios las estaba viendo. Ellos estaban viendo las cosas como ellos creían.
como a ellos les parecía, y así les parecíamos a ellos. Ellos se veían como algo pequeño delante de la gente que se encontraba en la tierra de Canaán. Ellos se veían muy pequeños, y es más, miren, ellos se veían tan pequeños que comenzaron a exagerar. Cuando estaban dando el informe y se vieron perdidos y vieron que Caleb se paró con toda la autoridad y los desafíos y les dijo, cállense. Cuando ellos vieron que esos dos espías los contradecían y afirmaban, oye, pero si la tierra es buena, la tierra podemos entrar, vamos, anímense. Ellos comenzaron a exagerar. Ellos comenzaron a exagerar la información negativa. Entonces decía, esa tierra traga a la gente. No vamos allá porque allá sí traga a la gente esa tierra. O sea, por favor. Entonces, fíjate tú que lo que ellos estaban pensando era lo que hacían, con lo que motivaban a la gente. Entonces, no siempre las motivaciones de la gente van a ser positivas para ti. Vamos a ver con quién nos reunimos. Vamos a ver cuáles son los Caleb con los cuales tú caminas. Porque si caminas como caminaban los 10 espías, créeme que te vas a ir para atrás. Pero si caminamos con base a lo que nos enseñan esos dos espías, que nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en Dios, créeme que vamos a ver resultados, créeme que vamos a ver el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios poderoso. Y en el cuarto, antes de terminar con eso, no sé si se acuerdan de una historia que aquí han dicho mucho, pero quiero traerla nuevamente a colación porque tiene mucho que ver con esos espías. Estaba la historia de aquel hombre que quería formar una fábrica de calzado en África. Y ese hombre envió a 2 personas, a 2 agentes para que fueran al África y miraran la condición de África. Entonces uno de ellos se bajó del avión y miró que todo el mundo estaba sin calzado en el África y dijo, wow, no, aquí no podemos venir porque aquí nadie, jefe, no, ni se le ocurra montar el negocio aquí, porque aquí nadie tiene calzado, aquí nadie usa calzado, no, ese negocio no nos conviene. Pero el otro asesor se baja también del avión y ve lo mismo, ve que todo el mundo está sin calzado en África y dice, wow, jefe, véngase, porque aquí nadie usa calzado y nos vamos a hacer millonarios vendiendo calzado. Vieron lo mismo, como les dije ahorita, el vaso medio de agua. Ellos vieron lo mismo, la ciudad sin calzado, pero cada uno tenía una actitud diferente ante las circunstancias. Y así pasa en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que tener la actitud adecuada para ver los resultados conforme a lo que nosotros estamos pidiendo. ¿Cuántos creen eso? Entonces cambia tu actitud, dile al que tienes a tu lado, cambia tu actitud. Ya estamos terminando, estoy pasando de piña. Y quinto, faltan 2. Donde hay fe y confianza es un principio para ver las cosas como Dios las ve. Donde hay fe y confianza en Dios, dice que Él manifiesta su gloria. El Señor hace milagros, el Señor mueve montañas, el Señor cambia diagnósticos, el Señor restaura matrimonios, el Señor abre puertas que han estado cerradas, el Señor sana corazones heridos, lastimados, el Señor suple necesidades y el Señor transforma hijos rebeldes y cumple su propósito. ¿Cuántos creen eso? Vamos a darle un aplauso al Señor en esta hora. Por último, iglesia, porque ya yo sé que muchos se quieren ir. Dios recompensa tu fidelidad y tu fe. ¿Cuántos saben que Dios recompensa tu fidelidad y tu fe? Oye, el que tú estés aquí hoy, 10 de diciembre, hay muchos que dijeron que locha, mejor me quedo en la casa, que vayan los hermanos, los líderes, que vaya el pastor. Yo mejor me quedo en la casa porque hoy hace pereza, estamos en diciembre. No, tú, déjame decirte que tú has venido como hija de Dios en medio de tu fidelidad y en medio de tu fe a arrebatar el milagro que otros no quisieron arrebatar por flojera, por pereza. Entonces el milagro se va contigo porque tú eres el que has venido a este lugar y lo has arrebatado. Colócate en pie, iglesia, porque vamos a terminar adorando y exaltando al Rey de Gloria, porque nos vamos a casa con un milagro, nos vamos a casa bendecidos. ¿Cuántos creen que nos vamos a casa bendecidos? Tú
y yo entramos a la tierra prometida. ¿Cuántos lo creen? Tú y yo somos hijos del Rey de Reyes. Somos reyes y sacerdotes. Somos bendecidos. Somos restaurados. Iglesia, no tengas temor. Digan lo que digan. Nuestro Dios siempre va delante de nosotros como poderoso gigante, abriendo caminos donde no lo hay. No le temas a la circunstancia. No le temas a nadie, porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti?